Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos. Bendecidos, llamados por el Señor. Bienvenidos a todos los que están aquí, a todos los que nos están siguiendo por las redes, por el YouTube. Me voy a presentar, yo sé que algunos ya me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Mario García. Pertenezco a esta bendita comunidad Siervos de Cristo Vivo, Casa de la Anunciación de Dan City. Voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien vino por primera vez? Ahí tenemos. ¿Todos ustedes vienen por primera vez? ¿No más usted? ¿Alguien más? Un aplauso a este hombre que vino. Bienvenido a la primera y muchas veces. Aquí lo esperamos cada jueves a esta asamblea de la comunidad de Cristo Vivo. También a los que se han conectado por primera vez, pues bienvenidos también, ¿verdad que sí? Quiero comenzar esta enseñanza haciéndoles una pregunta. Tengo muy preguntando. Dice, ¿alguna vez han tenido alguna situación una situación difícil en la que han tenido que buscar refugio o ayuda, ya sea como ahorita viene una tormenta, un tornado, problemas con sus hijos, con su esposo, en el trabajo, o problemas de un asunto legal? ¿Se ha buscado ayuda o refugio en alguien? Doña Irma dice que sí. Los demás no van. Oscar también. Sí, hay varios, ¿verdad? Que se han tenido que refugiarse o pedir ayuda en alguien. ¿En quién se han refugiado? ¿En quién? En Dios. ¿Doña Irma también? Ok. Bueno, y eso es lo más correcto que debemos de hacer, ¿verdad? Fíjense lo que me pasó a mí. En el 2009 yo abrí mi negocio, la tortillería, Luis Tortillería. En aquel tiempo yo me asocié con un amigo de la infancia que me estuvo hablando, me estuvo convenciendo de que abriéramos un negocio. Después de tanto, pues yo le dije que sí. Dije, ok, vente, vamos a poner ese negocio. Decidimos poner la tortillería. Compramos maquinaria, compramos todo ya. Teníamos todo listo para iniciar. Y empezamos a trabajar. Pero a las 2 semanas me dice este hombre que siempre no. Que ya no quiere saber nada del negocio, que ya se va y que le regrese todo su dinero. Pues yo me sentí molesto y traicionado por él, ya que él había sido el que quería poner un negocio. Y se fue. Yo seguí trabajando. Como al mes llegó un hombre ahí con un papel buscándome y era una demanda de ese hombre que se fue. Me demandaba 2 semanas de trabajo, $38,000 y un mes de sueldo, supuestamente porque dijo que yo lo voy a comer. Pues yo no le hice caso. A los 2 meses volví a llegar ese hombre otra vez por el mismo papel, pero ya eran 8 semanas de sueldo. Entonces ya me preocupé yo. Dije, voy a buscar asesoría. Entonces voy y busco unos camaradas, unos amigos y les platico la situación. Y ellos me dicen, pues aparte con un licenciado también, un abogado. Ok. El primer camino que tomé fue ir con unos amigos. Segundo camino, antes de ir con el abogado, fui con mi papá. Le expliqué la situación. Y le dije, si tenemos que pagar esa lana, hasta ya nos va a quedar. Si tengo que pagar esa lana, ¿me la prestan? Pues sí, yo te la presto. Segundo camino, mi papá. Tercero, fui con el abogado. Hasta ese momento, ni por aquí ni por acá se me ocurrió venir a buscar refugio en el Altísimo. Llego con el abogado, le presento los papeles y dice, no, pues es una demanda. Está demandando por todo esto. Y me pregunta, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando juntos? 2 semanas. Se soltó riendo y me dice, no te preocupes, esto no aplica. En 2 semanas no te puedes demandar por esto. Y hasta ese momento dije, gracias a Dios, voy a ir a la catedral a darle gracias a Dios. Hasta ese momento me acordé de hacer de Dios mi refugio. Y esta enseñanza le puse ese nombre.
Dios. ¿Quieren su palabra? Sí. Vamos a ir al Salmo 91. ¿Estamos? Los que nos siguen por las redes, Salmo 91. Dice así: tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente. Dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de las desgracias. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas refugio. No temerás a los miedos de la noche, ni a la flecha disparada de día, ni a la peste que avanza en las tinieblas, ni a la plaga que azota el sol. Aleluya. Vamos a parar ahí y vamos a ver. Bueno, vamos a darle una pausa a la palabra de Dios. Vamos a darle una pausa a la palabra de Dios. Vamos a ver que este Salmo 91 nos enseña cómo hacer de Dios nuestro refugio. En medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la peste, en medio de leones, devoradores de hombres, en toda situación Dios es nuestro refugio. Desgraciadamente muchas de las veces lo dejamos como último recurso, pero Él está ahí siempre, siempre es nuestro refugio. Y para que esto suceda, lo primero que tenemos que hacer es habitar y morar a la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Dice el versículo 1, dice: tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente. El que habita, hermanos, tiene un refugio seguro. ¿Quién dice amén? El que habita. No dice el que visita, dice el que habita. ¿Cómo vamos a tener un refugio seguro? ¿Habitando o visitando? Habitando. Habitando. Si visitamos, ¿cómo podemos tener fuerzas para enfrentar las dificultades de la vida? Si estamos débiles. Es como si nos alimentáramos cuando tengo tiempo, cuando tengo un problema, cada 15 días, cada mes, cada 2 meses. ¿Cómo vamos a estar espiritualmente? Débiles. Débiles. Ignoramos el comer así cada 15 días, cada mes, cada 2 meses. Es estar débiles. ¿Cómo vamos a sobrevivir a los problemas de la vida, a las dificultades? Seremos presa fácil para ese león que anda, ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. No tendremos fuerzas para escapar de ahí. No conoceremos que Dios tiene el poder para librarnos de cualquier situación de la que estemos pasando. No sabremos que Dios es más poderoso que todo lo que pueda suceder en la vida. Solo Él tiene el poder para revertirte todo a tu favor. Pero para eso tenemos que habitar, conocerle, habitar al amparo del Omnipotente, morar a la sombra. Nos habla de un lugar seguro, de un lugar donde tenemos confianza, donde tenemos paz, donde tenemos tranquilidad. Y eso nos quiere decir que Dios no solamente está en las buenas situaciones, sino también en las malas. En lo bueno que te suceda, como en lo malo que te suceda, Dios está ahí porque es una de sus promesas. Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, necesitamos de Dios cuando las cosas están bien, como cuando las cosas están mal. Dios está ahí para ti y para mí. Él es nuestro refugio.
Muchas de las veces buscamos otras salidas, otros caminos, pero Él es el que nos va a poder ayudar a salir adelante. Como cuando recibimos una buena noticia, una muy buena noticia. Vamos a poner ejemplo. Le habla a mi compadre, licenciado Benito Ruiz, a sus órdenes. Se sacó usted una lotería, se sacó el primer millón. Y ahí anda mi compadre bailando una pata de gusto. En esa situación ahí está el Señor. ¿Para qué le mandó ese dinero el Señor a mi compadre? ¿Para que se compre su propia del año? ¿Ropa de marcas, joyas, perfumes? ¿Para eso le mandó ese dinero? El Señor tiene un propósito para eso. El Señor sabe que sí necesita dinero, pero eso es mucho. Y hay que ir a refugiarnos y preguntarle cuál es el propósito, Señor, de este dinero. En las noticias buenas como las no tan buenas. Lalito se hizo un chequeo, a los 3 días le hablaron, le diagnosticaron cáncer. Ahí también está el Señor. Él es nuestro amparo, nuestro refugio. Y Él siempre nos está esperando en las cosas buenas como en las cosas malas. Desgraciadamente, muchas de las veces, solo cuando nos pasa algo malo, es cuando recurrimos a Él. Y cuando nos pasan cosas buenas, ni nos acordamos muchas de las veces. Una vez, una señora nos compartió un testimonio que a mí me marcó mucho. Me marcó mucho y lo tengo bien grabado. Y cuando estaba haciendo esta enseñanza se me vino luego a la mente. Esta señora nos compartía que en el momento menos esperado recibió una llamada. Señora fulana de tal, sí soy yo. Su hijo es fulanito de tal, sí, cómo no. ¿Sabe qué? Su hijo sufrió un accidente, está gravemente herido y se debate entre la vida y la muerte. Le hablaron a su marido y le hablaron a su hija. Y su marido y su hija lo que hicieron fue hablarle a toda la demás familia y todos corrieron al hospital. Llegaron al hospital, estaban en la sala de espera, angustiados, tristes, llorando, con miedo, comiéndose las uñas. Y la señora no se apareció por ahí. Como a las 3 horas llega la señora, bien tranquila. Y le reclaman: ¿dónde andas? Tu hijo debatiéndose entre la vida y la muerte, todos aquí en el hospital y tú sabrás de dónde andarás. Y ella con una paz, una tranquilidad les dijo: fui a donde tenía que ir. Fui a ampararme, fui a la sombra del Altísimo, del Omnipotente. Ahí es donde tenía que ir antes de morir. Le abrí mi alma, mi corazón y le dije: Señor, es el hijo de mis entrañas. Si lo perdería, me rompería el corazón, me dolería mucho. Pero si es tu voluntad llevártelo, te lo entrego. Si me lo vas a dejar y tengo que darle terapia y sin arreglarme con sus medicamentos, lo acepto. Y después de hablar con el Señor un buen rato, se fue al hospital. Con esa paz, con esa tranquilidad, con esa seguridad. Y eso es lo que regularmente nosotros hacemos, solamente en los momentos difíciles. Esa señora seguramente habitaba al amparo del Omnipotente. Seguramente tenía esa comunión con el Señor. Entonces, si nomás visitamos al Altísimo, no le vamos a conocer en todo su esplendor, no vamos a saber lo que es capaz de hacer Él por nosotros, por cada uno de nosotros, por sus hijos. Cuando vengan las situaciones difíciles, cuando venga la enfermedad, la ansiedad, el temor,
la desgracia, no vamos a saber cómo responder a eso. Pero si habitamos al amparo del Altísimo, lo conoceremos cada vez más y más y más. Y depositaremos toda nuestra confianza, pase lo que te pase, cosa buena o cosa mala. Tendremos paz, tendremos tranquilidad y nos sentiremos seguros. Porque vamos a sentir que Él camina con nosotros. Cuando te pase algo en tu casa, cuando te pase algo en tu trabajo, cuando te pase algo con tus hijos, con tus amigos, el Señor siempre va a ser, es y será tu refugio. Porque nunca vas a estar solo, nunca te vas a sentir solo, porque tú conoces, porque tú habitas con Él. Habitación, habitar, es igual a intimidad. Habitar también habla de hábitos. ¿Vemos la diferencia entre habitar y visitar? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Pues yo quiero que le pregunten al hermano al lado, ¿tú qué eliges, hermano? ¿Habitar o visitar? ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? ¿Habitar o visitar? ¿A quién le gustaría? ¿Cómo se enamoraron de su novia, de su esposa? ¿Usted qué elige, habitar o visitar? ¿Viéndola cada 15 días, cada mes, cada 2 meses? ¿O viéndola todos los días? Viéndola todos los días, ¿verdad? Así es como se le conoce al Señor. Así es como debemos estar al amparo, habitando a la sombra del Omnipotente. Y muchas de las veces nos distraemos. Muchas de las veces, yo no sé si ustedes se han propuesto ir a la misa, se han propuesto venir aquí cada jueves, leer la palabra de Dios, hacer el rosario, y empezamos buscando ese habitar, ese estar al amparo del Omnipotente, del Santísimo. Buscamos esa comunión con Él a través de eso, leyendo la palabra de Dios. Pero sucede que empezamos y al poquito tiempo se nos va olvidando. Llegan ocupaciones, llegan compromisos, y esa comunión con Dios se va perdiendo, va quedando de lado. Y perdemos piso nuevamente. Y volvemos a caer en visitarlo cuando tenemos un gran problema. Entonces, vamos a ver que también la palabra de Dios nos dice, en Hechos 17:28 nos dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿En quién? En Él. ¿A quién se refiere? ¿Quién? A Jesús. En Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. También dice la palabra de Dios que sin Él no podemos hacer nada. Entonces, no podemos llegar a ser sin antes vivir, sin antes habitar con Él, para poder movernos con seguridad, con tranquilidad y con paz en nuestro corazón. Vamos a poder tener esa paz en medio de la tormenta. ¿Sí? Y eso es lo que el enemigo detesta, que tú y yo tengamos esa comunión con el Señor. Él va a buscar de todas, separarnos, ponerte ocupaciones, ponerte distracciones para que tú no habites al amparo del Altísimo. El versículo 4 nos dice, te cubrirá con sus alas, con sus plumas, y hallarás bajo sus alas refugio. Hay unos testimonios de unos granjeros de que se les ha quemado su granero, y en ese granero pues ahí tenían su unidad a las gallinas, y dicen ellos que las gallinas, algunas mueren de asfixia o mueren por el fuego, pero que sus polluelos
quedan seguros, vivos. ¿Por qué? Porque los cubrieron con sus alas, los taparon del peligro. Y así es Dios contigo y conmigo. Cuando nos escondemos en sus manos, no importa el peligro que estemos pasando, la situación que estemos pasando, el Señor nos va a cubrir del peligro. Y hay una alabanza muy bonita que es el himno del Renacer 2x4 que cantó, ¿sí? Y se esconden en las manos del Señor. El Señor te va a cubrir como las gallinas en sus cuernos de todo peligro. Y fueron más un cachito, ya cantar toda la calor. Déjate caer. Así es. Y luego dice: no temerás, en el versículo 5, a los miedos de la noche, ni a la flecha disparada al día. ¿Quién de ustedes ha comprado un boleto de cine para meterse a ver una película de terror y en la noche no puede dormir? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Algunos sí, verdad? Una vez nos platicaban los hermanos Francisco Rosario de la comunidad de Brooklyn. Dice: cuando usted esté en la noche en la cama, aguante y cuenta y no pueda dormir por cualquier situación, levántese y póngase a orar, póngase a rezar, haga de Dios, del Señor, su refugio. Y eso yo lo he experimentado. Ha habido ocasiones que no me puedo dormir en la noche y mejor me levanto y agarro un rosario y como al segundo misterio me quedo bien dormido. Pero me refugio en las manos del Señor. Otras veces se me amanece y ando con las ojerotas porque no me amparé a la sombra del Omnipotente. Y desde aquella vez me quedó grabado y entonces es lo que he hecho. Dice la segunda parte del versículo 5, dice: no temerás a los miedos de la noche ni a la flecha disparada del día. ¿A quién no han criticado? ¿A quién no han criticado? ¿A quién no le han hecho bullying? A Pablo no le han hecho bullying, ¿sí? ¿Sí? Él ha hecho, pero a él no le han hecho, ¿sí? ¿A quién no han criticado? ¿A quién no han difamado? ¿A quién no han traicionado? Ni a la flecha disparada del día. En una ocasión, cuando estaba yo en quinto año de la primaria, un vecinito y yo salimos del salón y saliendo estaban los grandototes de sexto año. Saliendo nos agarraron, nos empezaron a aventar, a patalear, nos escupieron, nos echaron tierra y hasta que les dio la gana nos dejaron en paz. Nos fuimos a la casa, pues todos tristes, doblando a la esquina. Yo vi en la tercera casa, era la cuarta, la mamá de mi vecino estaba barriendo ahí, ya acercándonos a mi casa. La mamá lo vio, corrió a su encuentro y el niño empezó a llorar. Y luego le platicó: nos hicieron esto y esto y esto y esto y esto. Ok, todo eso que hicieron, pues sí, todo eso. ¿Qué creen que le dijo la señora? Dijo: vamos a buscar el rosario, vamos a rezar por ellos. La señora se amparó para pedir intercesión por su hijo, para que yo no le hiciera daño. Al otro día me íbamos de regreso a la escuela y me dice: yo pensé que mi mamá me iba a decir: vamos a buscar a este hijo para ver cómo les va. Pero la señora no. Se refugió en el Señor a través del rosario. Dice el versículo 6: ni a la peste que avanza en las tinieblas, ni a la plaga que azota en pleno sol. Yo no sé si han visto noticias de Nueva York, California. Últimamente he estado viendo un poquito de noticias, casi no las veo, pero he visto mucha gente que todavía tiene mucho temor del COVID, que andan cubiertos, tapados. Mucha gente todavía tiene miedo a enfermarse a través de ese virus. Andan con mucho miedo todavía, en muchos lugares. Y me voy a brincar hasta el versículo 13 y 14, si
en este tiempo? Dice el versículo 13: andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió y lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Andará sobre víboras y leones. ¿Recuerdan a Daniel? No al de Jalisco, al profeta Daniel. Al profeta Daniel, ¿sabes qué le pasó a Daniel? ¿Recuerdas qué, compadre? Lo echaron a los leones. Dice Ana, lo echaron a los leones. Lo echaron a un calabozo con unos leones hambrientos. Cuando lo empujaron, los leones luego empezaron a rogarlo. ¿Y saben qué hizo Daniel? Se tiró, dobló rodilla, levantó las manos al cielo y empezó a orar. Se refugió a la sombra del Omnipotente, se amparó en el Altísimo. Al otro día se dieron cuenta que habían cometido una injusticia con él y fueron a mirar qué pasó con él, y muchos pensaron que no lo iban a encontrar vivo, ni los huesos se iban a encontrar, pero su sorpresa fue que lo encontraron todavía orando y lo sacaron de ahí sano y salvo. Así es el Señor contigo. Cada vez que nos amparemos bajo su sombra, cada vez que recurramos a Él en cualquier situación, por muy difícil que sea, el Señor te va a proteger, te va a sacar victorioso de esa situación, de ese problema, de esa crisis, de esa enfermedad. Pero tienes que confiar en Él, confiar en que Él tiene el poder para hacerlo. Y para que tú confíes, te abandones y te entregues y tengas esa paz, esa confianza, esa tranquilidad, tenemos que habitar en su presencia. Y en este momento vamos a exponer al Señor, a nuestro amparo, nuestro refugio. Aquí está entre nosotros.